Es un placer tener la oportunidad de compartir la palabra con los que están presentes y los que van a verlo más tarde por grabado. En esta mañana vamos a seguir con lo que hemos estado estudiando en Josué, el libro de Josué, capítulo 5, versículos 1 al 12. Yo he dado el título La consagración antes de la conquista. La consagración antes de la conquista. Vamos a orar antes de iniciar específicamente este tema. Padre amado, gracias te damos en esta mañana, porque tú eres nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios digno de toda alabanza. Te pedimos que tú nos guíes en esta mañana específicamente para poder comprender lo que dice tu palabra y las aplicaciones indicadas para nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento. Pedimos que tu Espíritu nos esté enseñando para que llegue a nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La idea de consagración o dedicación a Dios no es un concepto tan bien entendido. Sencillamente estamos hablando de tener corazones dispuestos a poner en práctica lo que Dios desea. Muchas de estas cosas están claras en la palabra escrita. Incluye la apertura a examinar nuestras vidas para confesar y arrepentirnos de las actitudes, los pensamientos no sanos y las acciones y las omisiones que no agradan a Dios. Para usar el lenguaje del apóstol Juan, es andar en la luz. Primera de Juan 1:7. Andar en la luz habla de confesar prontamente después de darnos cuenta de que hemos pecado para mantener la comunión con Dios. Para poder servir a Dios es necesario tomar tiempo para confesar y corregir lo necesario y no pensar que podemos hacer cualquier cosa o vivir de cualquier manera. Hay conceptos buenos en esta porción que vamos a estudiar en esta mañana que debemos tomar en cuenta para nuestras vidas. Vamos a examinar a Josué y el pueblo de Israel para aprender de ellos. Adelante. La consagración por medio de la circuncisión que menciona aquí. Entonces vamos a leer los versículos 1 al 9 inicialmente. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar,
Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy. Bueno, adelante. La reacción de los pueblos del occidente del Jordán ante el paso de Israel. Versículo 1. ¡Qué reacción tan impactante! Todos los reyes de los amorreos y los reyes de los cananeos. Había varios grupos allí. Yo creo que 8 pueblos, 8 tribus en total. Pero se abarcaba así con 2 nombres, amorreos y cananeos, únicamente en este caso. Cuando vieron la noticia de que Israel como pueblo había podido pasar el río Jordán en ese momento, debido al milagro de Dios, desfalleció su corazón por completo. No hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Sencillamente pensaron: con un Dios tan poderoso, nuestro Dios no vale. Este es un Dios mucho más poderoso de los dioses que conocemos. Narrar estos detalles era importante porque hablaban de los efectos tan significativos de la obra de Dios para con su pueblo y que la conquista iba a ser posible por la reacción en los pueblos, por el poder de Dios en todo aspecto. Pero sorpresivamente, Dios manda a Josué circuncidar a los hijos de Israel. Los versículos 2 y 3. Desde el punto de vista humano, no era normal incapacitar a los guerreros inmediatamente al entrar en el territorio del enemigo. ¿Por qué no lo hicieron al otro lado del Jordán? Dios escogió su momento específicamente. Los varones necesitaban tiempo para sanarse antes de poder pelear. Allí, en la presencia de los enemigos, Dios quería mostrar su protección, su atención, y que era el momento preciso que Él escogió para esta situación. Josué debía obedecer a Dios, y esa obediencia indicaba su confianza en Dios y su protección. ¿Por qué tenían que circuncidar a los varones una segunda vez? Los versículos 4 al 7 nos da la historia allí. Los adultos que salieron de Egipto ya fueron circuncidados, pero los que nacieron en el desierto no fueron circuncidados. Los hombres de guerra que fueron circuncidados murieron en el desierto por su desobediencia. Primeramente tenemos el caso de los 10 de los 12 espías que fueron enviados específicamente para reconocer la tierra. Dieron un reporte muy negativo sobre la posibilidad de conquistar la tierra. Dijeron: estos hombres son gigantes y nosotros somos como langostas delante de ellos. Solo Josué y Caleb afirmaron que Dios era capaz de introducirles en la tierra victoriosamente. Pero también, además de ese momento de desobediencia, ese momento de temor, ese momento de no querer seguir a Dios, según Números 14, que no vamos a leer, hubo una rebelión del pueblo para no obedecer a Dios. Se quejaron mucho contra Dios, contra Moisés y contra Aarón, y querían volver a Egipto. Marcha atrás. Moisés tenía que interceder una vez más delante de Dios, porque Dios pensaba destruirles por su falta de confiar en Él para conquistar la tierra. Dios lo perdonó por la intercesión de Moisés, pero la consecuencia era que los varones de 20 años para arriba definitivamente iban a morir en el desierto.
con excepción de Josué y Caleb. El viaje de reconocimiento de la tierra para los espías era de 40 días y Dios decidió castigarles 1 año por cada día de reconocimiento. 40 años en desierto antes de llegar a la tierra prometida. Castigo por su desobediencia. Y puesto que los hijos que no habían sido circuncidados en desierto, ya era necesario hacerlo ahora mismo. Vamos a ver algunas cosas aquí. Sigue. En Hechos, lo vamos a leerlo, Hechos 7 y 8, dice que Esteban, en su testimonio ante el sumo sacerdote, dijo que Dios dio el pacto de la circuncisión a Abraham. Es valioso entender que el origen es con Abraham. No era ni con Moisés, era mucho antes de eso. Dios había dado la circuncisión como una señal del pacto que había hecho con Abraham y su descendencia. Con el pueblo de Israel también. Entonces, vamos a ver el pasaje siguiente que se va a mostrar. En Génesis 17, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Está hablando con Abraham, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Señal del pacto, claramente para recordar lo que Dios había hecho con Abraham. Va a continuar con su descendencia. Sigamos otro pasaje. El mismo capítulo 17 de Génesis, versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Mandamiento a Abraham. Abraham era obediente, llevó a cabo el mandato de Dios con toda su casa, incluyendo a los siervos. El acto simbolizó una separación de los pecados comunes de la carne, como el adulterio, la fornicación, la sodomía. Sin embargo, Dios quería ir más allá de solamente cortar la carne del varón. El sentido espiritual en varios pasajes habla de circuncidar el corazón. ¿Seguimos? Ok. En Deuteronomio 10:16, circuncidad, mandato, pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es un mandato que pide acción de parte del hombre. Hay un mandato allí claramente, pero está hablando del corazón, no el órgano, sino el interior del hombre, la parte que toma decisiones, la parte que escoge. Está pidiendo realmente para no endurecer su cerviz, que habla de obstinarse contra Dios, rebelarse contra Dios. Está hablando de tener una disposición a obedecer a Dios. Seguimos en Deuteronomio, mismo libro, capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La palabra vivas allí en la Septuaginta es la palabra que habla en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra de vida eterna. Es la misma palabra. Hay dos palabras en griego para vida. Uno es bios, biología, vida física. Pero zoe es la palabra específicamente para la vida eterna, la vida de Dios, la vida con Dios. Esta es una acción de parte de Dios, fascinante. El hombre tiene la responsabilidad, pero también aquí
está hablando del pueblo que no obedece, el pueblo rebelde, el pueblo que tiene que ser llevado en cautiverio por sus desobediencias. Cuando lleguen al punto de arrepentirse, cuando comiencen a reconocer sus errores, sus pecados delante de Dios, Dios va a agregar algo, un elemento positivo allí. Dios va a actuar para circuncidar su corazón, para hacer que su corazón esté abierto, receptivo a Dios, para poder amar a Jehová, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Una acción del futuro, una acción que Dios promete volver a los desterrados por la desobediencia, pero que va a obrar un tiempo en el futuro. Promesa de Dios para que sea algo permanente de parte de su pueblo de Israel, su amor hacia Dios, su obediencia hacia Dios. Seguimos el pensamiento aquí un poquito más a fondo. En Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Otra vez, Pablo captó el Antiguo Testamento perfectamente bien. Ser judío no era llevar la señal de la circuncisión, la señal del pacto. Era mucho más allá de esto. Era el interior de la persona. El judío verdadero es el que tenía el corazón circuncidado, preparado para las cosas de Dios, para no seguir siendo obstinados, rebeldes. Y lo que Dios quería con Israel era que sus vidas debieran ser santas. Eso es lo que estaba buscando, y eso es lo que Pablo está manifestando allí. Pero un pasaje más. En Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La circuncisión de Cristo sucede en el momento de recibir la salvación, cuando el Espíritu Santo nos une con Cristo. Sirve para eliminar el dominio de la naturaleza pecaminosa, esa tendencia de hacer nuestra voluntad y no tomar en cuenta la voluntad de Dios. Ya no estamos obligados, si nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, ya no estamos obligados a obedecer esta naturaleza interior en nosotros que quiere hacer las cosas a nuestra manera. Significativo lo que está señalando aquí. Lo importante es el corazón, no lo externo, no el rito externo. Y está hablando muy específicamente de lo que Cristo hace en nosotros. Importantísimo para captar. Pero en el pasaje en Josué, Dios dice que había quitado el oprobio de Egipto. Versículo 9. Ese oprobio se refería a los pensamientos y comentarios de los egipcios, que Jehová les había llevado el pueblo de Israel de Egipto para destruirles en el desierto. Hay comentarios múltiples en el Antiguo Testamento que hablan de eso. Porque no pudo hacerles entrar a la tierra de Canaán. El comentario: Dios es tan débil que no pudo introducirles en la tierra, entonces quiere matarlos en el desierto.
Ese oprobio permaneció sobre Israel todo el tiempo que estaba en desierto, 40 años, al entrar en la tierra prometida, y con la circuncisión que hablaba de la renovación del pacto hecho por Dios, y la señal que Dios iba a darle la tierra como herencia. Se quitó el oprobio. El nombre del lugar era Gilgal, que significa rodar. Se rodó el oprobio de los egipcios de ellos. Ya no existe más oprobio. Dios ha mostrado su plan, nunca era matarlos en el desierto. Su plan era otro: llevarles a la tierra, y ya lo está haciendo. Significativo. Pensemos en algunas aplicaciones hasta ahora. Tenemos una declaración de verdad aquí, y voy a tomarlo de Colosenses específicamente. Los que se han arrepentido y puesto su fe en Jesucristo en cuanto a la salvación, han sido circuncidados con la circuncisión no hecha a mano. No es lo externo lo que estaba hablando inicialmente con Abraham, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es el momento del nuevo nacimiento, cuando se quitó el corazón de piedra y lo reemplazó con un corazón de carne, un corazón receptivo, abierto a Dios. Y el Espíritu de Dios llegó a morar en nosotros, dándonos el poder y la capacidad para obedecer sus preceptos. Sigue. Primeramente voy a hablar de lo que es común en nuestra situación actual. Tenemos que preguntarnos, ¿vivimos de acuerdo con esta nueva vida? La vida que hemos recibido si nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe en Jesucristo. ¿Tomamos las provisiones de Dios para vencer la carne, el mundo y Satanás? Muchos cristianos siguen viviendo en el viejo hombre, siguiendo las mismas prácticas pecaminosas, tales como, para dar una lista corta, el enojo, la amargura, los conflictos, el egoísmo, el lenguaje malo, la envidia, la fornicación y cosas por el estilo. La lista no es exhaustiva. Dios nos llama a experimentar transformación por su gracia, y no la práctica de una religión solamente. No es lo externo. Yo estuve en la celebración, excelente. Eso no nos hace cristianos obedientes si no ponemos en práctica en lo diario lo que encontramos en la palabra. Hablando de respuesta nuestra que tenemos aquí, el arrepentimiento, si seguimos viviendo en el viejo hombre, las veces que encontramos que hemos estado actuando en la carne y no en el espíritu, necesitamos arrepentirnos y confesarlo delante de Dios, pero también de reconocer las provisiones de Dios para vencer la carne, el mundo y Satanás, y apropiarnos de estas provisiones. Dios no nos ha dejado sin provisión para poder vencer. La muerte de Jesucristo es una provisión, nuestra unión con Él. Y el hecho de que ese dominio de la naturaleza pecaminosa no sigue vigente, pero podemos obedecerla cuando escogemos hacerlo. Pero no es esencial, no estamos obligados a hacerlo, no estamos esclavizados para tener que hacerlo. Seguimos. Versículo 10 de Josué 5, la consagración por medio de la Pascua. Vamos a leer el versículo. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Celebraron la Pascua en el día 14 de Nisan, primer mes del año judío. Era la tercera vez de celebrar la Pascua. Lo hicieron al salir de Egipto, lo que sabemos de Éxodo capítulo 12. El momento allí, cuando Dios les estaba llevando por fuera y era para salvar
a los primogénitos de Israel, porque Dios iba a matar a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, incluyendo los animales. Lo hicieron en el monte de Sinaí antes de levantarse para ir hacia Canaán. Números 9 narra esto. Y muchos años después lo están haciendo en la misma fecha que la primera vez, el día 14 de Nisan. Dios no hace cosas accidentales. No es que sin saberlo, Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. El momento de pasar el río Jordán. El momento de celebrar la Pascua. ¿Sigue? Pero sin la circuncisión no estarían en condiciones de celebrar la Pascua. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versículos 43 y 44, y en un momento 48, dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después de que lo hubiere circuncidado. ¿Sigue? El versículo 48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La Pascua está celebrando la redención de los israelitas de Egipto. Por la sangre del cordero puesto sobre los postes y el dintel de las casas, Dios va a pasar por alto esas casas para no matar a primogénito de la familia, como iba a hacer con los egipcios. Jehová iba a ver la sangre de un sustituto y no herir a los primogénitos de Israel. Sin embargo, iba a herir a los primogénitos en la tierra de Egipto, hombres y animales. Dios iba a ejecutar, dice explícitamente, sus juicios sobre todos los dioses de Egipto. Era una guerra espiritual contra los dioses de Egipto, para mostrar que Dios el Dios de Israel era mucho más poderoso que los dioses de los egipcios. Dios trató con Israel en su gracia, proveyó una manera de liberar a los primogénitos de Israel. La Pascua no solo hablaba de la redención del pueblo de Israel, sino estaba relacionada con la futura muerte de Jesucristo por nosotros los pecadores. Con la muerte sustitutiva de Jesucristo se inauguró el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Se habló del nuevo pacto en el Antiguo Testamento, Jeremías 31 y otros pasajes, pero el Nuevo Testamento aclara: el nuevo pacto tiene que ver con la sangre del Señor Jesucristo. En el caso de Israel en Egipto, los corderos fueron inmolados, sacrificados, y el pueblo salió de Egipto. Cuando llegaron al Mar Rojo, Dios mandó a Moisés a dividir las aguas del mar con la vara, la autoridad que llevaba, y el pueblo cruzó en seco. Y luego hubo la destrucción del ejército de los egipcios, mientras las aguas del Mar Rojo regresaron a su normalidad. Ahora el pueblo está en Gilgal, entrando en la tierra prometida. El pueblo de Israel estaba viviendo una experiencia parecida. Al matar los corderos y celebrar la Pascua, estaba recordando la tremenda victoria de Dios muchos años antes. La expectativa era que al pasar el Jordán por mandato de Dios y provisión de Dios y celebrar la Pascua como pueblo, que Dios iba a obrar para derrotar a los cananeos. Como Dios actuó en el pasado, igualmente no va a actuar en el presente, en una forma diferente, pero Dios era capaz de hacerlo. Las historias estaban conectadas, hay continuidad en los planes de Dios. Un paso más, para atrás, perdón. Celebraron la apropiación de los productos de la tierra, en los versículos 11 y 12. Vamos a leerlo. Al otro
segundo día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Después de celebrar la Pascua, el día siguiente comieron del fruto de la tierra. Panes sin levadura, espigas nuevas tostadas. Dios había prometido abundancia en la tierra prometida. Abundancia. Y están comenzando a disfrutar de ella. El maná cesó inmediatamente. Estaban comenzando realmente a disfrutar del fruto de la tierra que Dios les estaba dando en posesión. El maná había sido la provisión milagrosa de Dios para comer en el desierto, mientras no podían cultivar. Ni el desierto era el lugar adecuado, ni tampoco por los movimientos que hacían en diferentes tiempos. No podían cultivar nada. Dios proveyó comida, alimento y muchas otras cosas para ellos. Ya estando en la tierra, pudieron disfrutar de otra provisión de Dios. Pensemos en algo de aplicación. ¿Sí? Yo capto un principio aquí. Israel no estaba en condiciones espirituales para iniciar la conquista hasta haber atendido ciertos asuntos importantes para consagrarse a Dios. Necesitaban atender cosas, por eso la circuncisión, ponerse en condición correcta con Dios, reconocer la importancia de tener la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y con el pueblo de Israel. ¿Sí? Necesitaba circuncidarse totalmente a los varones del pueblo, así renovando el pacto con Dios, que había estado en suspenso por la rebeldía de sus padres, que querían volver a Egipto en vez de creer y seguir a Dios. También, uno más, necesitaba celebrar la Pascua para reconocer la obra de gracia de parte de Dios en proveer la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Hubo un sacrificio sustitutivo que apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio definitivo y futuro. Pensemos en lo que es común hoy día. Algunos hijos de Dios piensan que es posible ministrar sin ser consagrado a Dios, servir. Piensan que pueden vivir de cualquier manera, viviendo en la carne la mayor parte del tiempo y no en el espíritu. Con esto no ven ningún problema para ministrar efectivamente con otros. Piensan tener la bendición de Dios automáticamente porque son hijos de Dios, a pesar de no vivir para Él la mayor parte del tiempo. No es lo que Dios está diciendo. Dios está señalando claramente aquí. Israel necesitaba ponerse en una situación de una relación estrecha con Dios y obedecerle y aprender a seguirle fielmente. Entonces, ¿qué hacemos como respuesta? Aunque ninguno de nosotros somos moralmente perfectos, somos pecadores, cometemos actos de pecado, pero no tenemos que seguir viviendo como en el pasado. Pero las decisiones que tomamos en nuestra vida para agradar a Dios son importantes. Corregir lo que son los pecados que cometemos. Por lo tanto, debemos evaluarnos cuidadosamente delante de Dios y realizar los ajustes o cambios necesarios para poder ministrar efectivamente. Necesitamos evaluarnos cómo estamos viviendo. Debemos dedicarnos a orar por todo lo que hacemos ministerialmente, reconociendo que es Dios quien tiene que actuar y obrar en los corazones de otras personas. Esto incluye confesar pecados nuestros y pedir que Dios nos prepare y nos use para su gloria.
¿Qué estoy hablando? No estoy hablando solamente para el que enseña un domingo. Estoy hablando que el que es siervo aprendiz de un grupo familiar, el que va a guiar a otra persona en el estudio básico o en un discipulado. La participación de jóvenes cuando les corresponde participar con algo de orientación sobre el tema que tienen. Todo esto son momentos donde uno necesita prepararse y orar, confesando pecados, preparando el corazón para que Dios nos use para su gloria. Uno más, incluye orar por la persona o las personas que van a participar en la actividad espiritual. Si sea un estudio personal con una persona o una pareja, está bien, pero necesitamos que Dios obre en el corazón de estas personas y pedir que Dios prepare sus corazones para recibir de Dios lo indicado. Israel tenía que entrar en la tierra reconociendo que ellos mismos no eran capaces de conquistar la tierra. Necesitaban de la dirección de Dios y el poder de Dios en cada paso. Nuestra tarea no es conquistar la tierra en el mismo sentido de Israel, pero nuestra tarea sí es importante. En todo lo que hacemos ministerialmente, necesitamos estar bien con Dios. Necesitamos corregir lo que se necesite corregir en nuestros corazones. Oremos. Padre amado, te damos las gracias por esta historia tan notable de tus planes para Israel. Padre, tú piensas de una manera diferente que nosotros nunca lo hubiéramos hecho, de la manera como tú lo hiciste. Pero tú lo hiciste tan perfectamente, produciendo el pasar del río Jordán justamente en el momento menos indicado, cuando el río estaba desbordado. Al entrar al otro lado, al lado occidente del Jordán, tú mandaste circuncidar a los varones, los hombres de guerra, incapacitándolos por unos días. Tú mandaste celebrar la Pascua en el mismo día que la celebraron la primera vez, para señalar específicamente tus planes para este pueblo. Tú quitaste lo propio de Egipto, los comentarios negativos, los comentarios despectivos, que los iba a matar en el desierto, porque no eras capaz de introducirles en la tierra. Probaste que era todo el contrario. Padre, queremos ser sensibles a ti. Queremos aprender de ti. Queremos prestar atención a tu palabra. Queremos entender tus provisiones para nosotros vivir en santidad. Queremos aprender a obedecerte en las cosas grandes, pero también en los detalles pequeños. Porque tú eres digno de nuestra obediencia y tú eres digno de nuestra alabanza. Gracias, Padre, por tus provisiones tan perfectas. La provisión del Señor Jesucristo específicamente, su muerte en la cruz como nuestro sustituto, tomando el juicio que nuestros pecados merecían, para darnos vida eterna, para eliminar el dominio de la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas, para darnos la capacidad de decir no al mundo y para poder resistir las obras de las tinieblas. Todo por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Bendícenos, Padre, y guíenos para seguir reflexionando y pensando de las verdades de este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos. Les recuerdo, la salida es por este lado y de guardar distancias, por favor.